Miércoles 20 de junio de 2018, bienvenida a este espacio matutino de Telesur. Comenzamos con nuestra agenda abierta, planteando como siempre nuestros temas. El primero tiene que ver con una conmemoración global, Día Mundial de los Refugiados o del Refugiado, como quiera que se le llame. Por eso planteamos así, mundo. Según ACNUR, al término de 2017, 68,5 millones de personas habían migrado forzadamente de sus lugares de origen a causa de la guerra y la violencia. Y casi la mitad de la población refugiada son niños. ¿Qué hacer para poner freno a esta crisis? Bueno, colocamos estas opciones. No más guerras, voluntad política, fin, terrorismo, política real de acogida que implementen los gobiernos del mundo. Haremos contacto con nuestros corresponsales para informarnos de otros acontecimientos que están ocurriendo en nuestro mundo. Por ejemplo, vergonzante, verdaderamente indignante las imágenes que hemos visto en las últimas horas de niños arrancados de sus padres, enjaulados cual si fueran animales domésticos, a causa de una política migratoria puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa frontera que comparte Estados Unidos con México. No deja de sorprender, se llama Plan Tolerancia Cero, ha recibido un rechazo generalizado, vamos a ver pronunciamientos, allí vamos a tener enlace directo desde el lugar de la noticia y también aquellos pronunciamientos, aquellas opiniones, aquellas condenas que se generan desde El Salvador, uno de los países de origen de estos migrantes que sufren ese maltrato, esa humillación producto del Plan Trump. La inmensa mayoría de los niños alejados de sus progenitores proceden justamente de naciones centroamericanas, Honduras, Guatemala, El Salvador. Seguidamente, tras condicionamientos e imposiciones de la oposición, el diálogo en Nicaragua vuelve a suspenderse, lo cual dilata todavía más la consecución de la paz y de la estabilidad en este país centroamericano. Senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores del PT brasileño, Gleisi Hoffmann, fue absuelta por los ministros de la Suprema Corte de este país de crímenes de lavado de dinero y corrupción de los cuales había sido acusada. Esto también es importante, hace parte de la agenda de nuestra casa. Y líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en la República Popular China en su tercer viaje oficial. A esto se le considera un gesto que incidirá en la renovación, en el fortalecimiento de la alianza bilateral, y desde allí vamos a tener también todos los detalles de la mano de nuestra corresponsal Isaura Díez. Luego, nuestro segundo plato fuerte, nuestro otro gran tema en nuestra agenda abierta, tiene que ver con México, ya encaminándose hacia sus mega elecciones a causa de una violencia político-electoral generalizada. Ya suman al menos 115 actores políticos asesinados desde octubre de 2017, cuando comenzó toda esa etapa de pre-campaña. Sobre qué aspecto repercutirá este contexto de violencia. Y tenemos estas 4 posibilidades. Participación ciudadana, es decir, habrá menos o más participación ciudadana el día de las elecciones, el domingo 1 de julio. Legislación, tiene que ver con todo eso, instrumentos legales para acabar con la impunidad principalmente. Oferta electoral, que lo que están proponiendo los candidatos se centre justamente en este aspecto, y economía y turismo. Sí, incidirá en la economía y el turismo. Ahí están las 4 opciones. Recuerdo nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, la de nuestra casa, @TelesurAgenda_A, la de nuestro espacio matutino, y @LucidaTelesur, la mía. Comenzamos. Vamos de una vez, recorrido digital de inmediato, y comenzamos en casa, telesurtv.net. Titula lo siguiente: México critica separación inhumana de niños migrantes en Estados Unidos. Nos vamos al texto, después de la fotografía, ya lo vamos a tener en pantalla, unos minutitos para que el equipo de producción se ponga a tiro. El gobierno de México, les voy leyendo mientras tanto, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó de cruel e inhumano, utilizó esos dos adjetivos, la política migratoria de Estados Unidos que separa a niños menores de edad de sus padres en la frontera compartida entre estos dos países. Videgaray aseguró en la conferencia de prensa que ofrecía desde Ciudad de México que pese a que la mayoría de los casos son de familias provenientes de países centroamericanos y no de México, son menos de 25 casos, su país agotará todas las instancias porque ya no puede permanecer indiferente. ¿Había que llegar hasta aquí? Sin embargo, aclaró que su gobierno no tiene las facultades consulares para recibir a niños centroamericanos separados
de sus familiares. La administración de Donald Trump anunció recientemente una política migratoria según la cual toda persona que ingrese clandestinamente será detenida y enfrentará cargos criminales. En el caso de familias, los niños serán separados de sus padres. Son 2.342 niños apartados de sus familias entre los días 5 de mayo y 9 de junio, poquito más de un mes. Nos mudamos a esta agencia ecuatoriana. Andes titula: Asamblea de Ecuador aprobó resolución por el Día del Refugiado. Luego se detalla: por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes un proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado. La resolución hace un exhorto, entre otras cosas, a la comunidad internacional y evidentemente nacional a construir naciones en las cuales se respeten los derechos de los refugiados y les sean brindadas las condiciones seguras de permanencia. La resolución termina con esa invitación, con ese exhorto para vivir en un mundo de paz en donde se respeten las ideas, formas de pensar y creencias, según un comunicado difundido por la legislatura. La parlamentaria proponente de la resolución ha sido Jimena Peña y esta daba la cifra con la cual nosotros planteamos nuestro interrogante. Más de 65 millones de personas en el mundo buscan protección ante la guerra, hambruna, intolerancia y persecución. De una vez migramos a La Vanguardia de Colombia, que detalla lo siguiente: más de 90.000 personas fueron desplazadas en Colombia. Hay un informe de ACNUR que se llama Tendencias Globales y cuando se lee en detalle encontramos que, por ejemplo, Colombia tiene la segunda mayor población de desplazados, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que es quien hace, o son sus integrantes quienes hacen esta investigación. 91.431 personas fueron desplazadas en esta nación suramericana solo en 2017. También se detalla en el informe de la referida organización que durante los 5 primeros meses de este año que está corriendo, el escenario fue todavía más confuso y a causa de la reconfiguración de grupos armados por la disputa por el control territorial de zonas dejadas por la FARC-EP, se ha generado todo un proceso de desplazamiento forzado de 13.706 personas, principalmente en comunidades campesinas, es decir, territorios que antes estaban ocupados por la guerrilla de las FARC-EP. Una vez que estas migran, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de paz suscritos en La Habana, y se convierten en una organización política y empiezan a dejar esas zonas, estas son reocupadas por el paramilitarismo. Y nos vamos a Público. Público.es tiene: las guerras en el noroeste o en el noreste, ubico mejor geográficamente, del Congo provocan un éxodo de docenas de miles de refugiados. En apenas una semana de febrero, más de 22.000 refugiados congoleños cruzaron la frontera hacia Uganda. Hemos visto en las últimas semanas una media de 3.000 personas huyendo de Ituri cada día. Eso declaraba uno de los portavoces de ACNUR. Además agregaba que la mayoría son mujeres y niños, 77,5% según ACNUR. Los hombres prefieren que crucen primero sus familias o han muerto en el trayecto. Bueno, y allí se leen testimonios, así que les recomiendo el enlace que nos permiten entender todavía mucho más la situación. Por ejemplo, dicen: en el embarcadero de Segaboro no hay espacio para las palabras, hay un silencio que nace del mar y que solo lo rompe el llanto de un recién nacido. Cuando llegan no quieren hablar, se les nota en la forma en la que te miran, han visto demasiado. Así reza uno de los testimonios de Ahab, que está al frente del equipo de respuesta de ACNUR en la aldea y fue entrevistado por el equipo de Público.es, y la resulta es esa nota que hemos reseñado. Según el trabajo de la Agencia para los Refugiados, el número de personas desplazadas de manera forzosa desde sus lugares de origen hacia otros países del mundo o dentro de sus fronteras por la persecución, por los conflictos, por la violencia generalizada, ha crecido considerablemente. La cuestión es realmente alarmante. No hay otra palabra, o tal vez esta se quede chica para llamarle a la situación, que crisis. Bueno, entonces vamos a detallar. Está en máximos históricos esta población. Aumentó en 2017 en más de 2,9 millones de personas. Al finalizar ese año, el total es el siguiente: 68,5 millones de desplazados por la fuerza, 16,2 millones de nuevos desplazados, 44.400 nuevos desplazamientos por día y 3.100.000 de solicitantes de asilo. Así las cosas.
Las regiones en desarrollo acogían a 85% de los refugiados del mundo bajo el mandato de esta agencia. 5 millones de desplazados retornados. Sin embargo, los retornos no tienen correspondencia o digamos, nunca son más que la cantidad de desplazados. Ciertamente hay retornos, pero los desplazamientos realmente son muchísimo, pero muchísimo mayores. 173.800 menores no acompañados y separados de sus familias y 52% de ellos son menores de edad, de la población refugiada, quiero decir. Luego, este dato, la situación en Estados Unidos respecto a los migrantes ha causado una gran conmoción, algo decíamos al comienzo de nuestro espacio. 2.342 infantes apartados de sus familias entre 5 de mayo y 9 de junio. De estos, menos de 25 casos son de nacionalidad mexicana. La inmensa mayoría procede de Honduras, Guatemala y El Salvador, según datos que ofrece el propio gobierno de Estados Unidos. Nos vamos ahora al continente europeo. Día Mundial del Refugiado, asignaturas pendientes del sistema de asilo español. Más allá de un caso emblemático que contábamos en Telesur en las últimas semanas, Aquarius. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado critica rigidez, discriminación, lentitud, arbitrariedad e ineficiencia en la acogida de migrantes, a pesar del gesto de solidaridad que tuvo este fin de semana el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez. Se recuerda que el gobierno del Partido Popular dejó cerca de 39.000 solicitudes de asilo que siguen pendientes por resolverse o por resolución. La Oficina de Asilo y Refugio rechaza 2 de cada 3 peticiones de protección, según datos recabados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En 2017, España batió el récord de peticiones de asilo, duplicando las cifras de 2016. No obstante, las personas que obtuvieron algún tipo de protección no alcanzan o llegan a la mitad que el año anterior. 65% de las solicitudes de asilo fueron rechazadas, más de la mitad de las solicitudes rechazadas. Y el informe Estudio Global del Tráfico de Migrantes publicado por Naciones Unidas nos ofrece estos datos que vamos a mirar en pantalla. Más de 10.000 personas murieron entre 2014 y 2017 en naufragios cuando trataban, en medio de una odisea, acá le hemos contado qué significa hacer esto, cruzar el mar Mediterráneo. Esto le convierte en la ruta más peligrosa del mundo para migrantes irregulares. El reporte, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, indica que 8.189 personas fallecieron en todo el mundo en 2016 mientras intentaban llegar de forma irregular a otro país, y casi la mitad de esas muertes, 3.832, se registraron en el Mediterráneo. Son cifras que solo incluyen las muertes que se han podido documentar, por lo que Naciones Unidas advierte que podría haber muchas más de las que ni siquiera se hayan tenido noticia y evidentemente no hayan podido entrar en esta lista tan lamentable. Analicemos, profundicemos en este asunto. Lo hacemos con María de Laza, analista político, académico, periodista de Público.es. ¿Cómo está, María? Buena tarde para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Buen mediodía para nosotros todavía. Bueno, decimos, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Esta población que se la cataloga de refugiada, estábamos diciendo para contextualizar a nuestra audiencia, siguen máximos históricos y los gobiernos del mundo evidentemente han sido incapaces de generar políticas que solucionen, que aminoren el dolor, la tragedia. ¿Estamos en el mismo punto o peor? Yo diría que sí, que vamos a peor porque, digamos, la política migratoria, por lo menos en Europa, la política migratoria, y en Estados Unidos parece que también, que la cosa deriva hacia muy mal, como estaban explicando ustedes hace un momento. Pero en Europa la política migratoria no parece que emprenda un camino humanitario. Parece que, digamos, parece que va claramente a peor. En España ha existido, como ustedes saben, un gesto que está además sobre el que se ha prestado una gran atención, que es el de la acogida, que además es decir, que hay que celebrarlo, el de la acogida de 630 personas rescatadas del mar. Hay que señalar, es un dato que se ha señalado bastantes veces, pero que vale la pena tenerlo en cuenta, que ese mismo día, por un lado hay que hablar de esas 630 personas a las que se les ha dado se les ha concedido 45 días
de permiso de residencia, en el que pueden circular libremente y además se les ha dado alojamiento, pero el mismo día que se estaba produciendo esto llegaban más de 1.000 personas a las costas de Andalucía y a las costas de Canarias. Y estas personas, digamos, se sabe de que existen, pues porque luego se desplazan por la península y entonces queda en manos de los ayuntamientos la posibilidad de acogerlas o no. Pero incluso con las que se ha acogido, con esto que se le ha prestado gran atención mediática, veremos si sigue teniendo y ha despertado un movimiento de solidaridad realmente encomiable, porque se han movido miles de voluntarios para intentar socorrer, pero vamos a ver si se mantiene en el futuro, porque ahora se analizará, como ha dicho el Ministerio del Interior y como se ha dicho desde el gobierno de Pedro Sánchez, se analizará caso por caso y ellos han pedido asilo, todos ellos han pedido asilo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Puede ocurrir que se considere que no son merecedores de asilo, pues por las circunstancias que fue, porque al estar sin papeles, lo que se haga es ingresarlas en un centro de internamiento de extranjeros, que es, como ustedes saben, son centros de detención donde se aloja personas que no han cometido ningún delito. No he dicho se aloja, no, se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Y esto es una realidad en toda la Unión Europea. Ojalá que haya una acogida de la mayor cantidad de personas posible y que ese gesto tenga su réplica, ¿no? Que no se quede allí solamente en un gesto. Ahora le pregunto, cuando vamos a la raíz del asunto, ¿qué cosas encontramos? Porque pareciera que se mueve un negocio bien complejo alrededor de todo esto, ¿no? Bien, es decir, lo que existe son, sobre todo, aparte muchas veces a menudo se habla de las mafias, se apunta hacia mafias que negocian con ese tema, o se habla del efecto llamada. El efecto llamada, como bien se ha señalado en los últimos días, incluso el propio gobierno lo ha reconocido, es inexistente. Lo que existe es un efecto huida. Lo que existe es cantidad, miles y miles y miles de personas que prefieren arriesgar sus vidas y como se produce cotidianamente, que prefieren arriesgar sus vidas antes que quedarse en los países en los que están, porque no se puede, porque sus condiciones de vida resultan insoportables. Nadie quiere abandonar su casa, nadie se quiere ir de su casa, nadie se quiere dejar su tierra porque sí. Puede existir algún tipo de romanticismo, efectos migratorios han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero digamos, esa huida de gente de sus países, de países como Eritrea, como Sudán, como Nigeria, no obedece más que a situaciones de desesperación, como es obvio, como cuentan ellos mismos cuando llegan aquí. Pero en Europa no existe, digamos, llegan muchos refugiados, pero no se puede decir que exista una crisis, como algunos dicen de mala manera, le cualifican de avalancha. No, existe un flujo migratorio lógico y normal, como por las circunstancias que les explicaba. Pero Europa, si se compara con otros países, es decir, se compara con países como Jordania, como Turquía, como Líbano, la cantidad de refugiados que acoge es prácticamente insignificante lo que existe en Europa Occidental. Y lo más grave, digamos, es que en países como en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, se están agudizando, el ascenso de la extrema derecha está provocando que se restrinjan más y más las condiciones de vida. Pero perdone que le explique un poco más, es decir, que lo grave también es que desde las propias instituciones de gobierno de la Unión Europea, lo que se intenta potenciar es una cosa que se viene a llamar la externalización de fronteras, es decir, se coloca la frontera en los propios países de procedencia. Se paga por retener a las personas que intentan buscar acogida y refugio en nuestros países. Lo que se hace es intentar retenerles en países en los que han pasado por esa experiencia no quieren saber de cualquier cosa menos eso. Países como Libia, en los que las condiciones en las que se encuentran son fatales y en donde se les quiere recluir o se les intenta. Hubo un acuerdo muy vergonzoso ya con Turquía sobre ese tema. Ahora, María, de este lado del mundo hay también unas imágenes terribles
que han dado la vuelta, creo yo, a la geografía planetaria entera a través de redes sociales y medios de comunicación y que realmente alarman y se refieren a esa orden de Trump de separar a niños menores de edad de sus familiares. Porque dice llegan en condiciones irregulares. Y a pesar de las críticas parece hacer caso omiso y responde que no va a claudicar. Es decir, esto parece ir más allá de esa retórica encendida, de esas frases gruesas que estamos acostumbrados a oírle. ¿Qué va a generar todo esto? Pues efectivamente, lo dice usted, es terrible, es tremendo. La separación de niños de sus familias, además niños a los que se les enjaula. Las personas que, algunas escenas en las que además los guardias que los enjaulan se ríen de haberlo hecho. Es una deshumanización que solamente recuerda los peores episodios de la Europa de los años 30 y 40, ¿no? El ascenso de la extrema derecha, los criterios de la extrema derecha gobernando son terribles, en este caso Donald Trump. Ahora, no nos explicamos esto, un mundo que apuesta, que promueve, que permite la libre movilidad de capitales, no así la libre movilidad de seres humanos. Efectivamente. Con lo que comercializan es precisamente con lo que le decía, con ese fenómeno de la militarización de las fronteras, por una parte, o de la externalización de las fronteras, provocar que en los países del otro lado del Mediterráneo, o como pretendía Donald Trump con México, que construyeran ellos mismos el muro que impidiera el viaje hacia la búsqueda de unas condiciones de vida digna, pues no tenga lugar, ¿no? Esa voluntad de externalizar las fronteras, de llevarlo fuera, de quitar, de intentar que los emigrantes, que las personas migrantes desaparezcan de nuestros países, que son por pura expresión de xenofobia. Es horrible. Además, también hay más cosas que se le ocurren, la situación en la que se encuentran los que están. En el Estado español estamos viendo ahora en la provincia de Huelva cómo personas migrantes, sobre todo mujeres, han lanzado un movimiento de protesta importante. Son personas en algunos casos sin papeles, otros con la situación regularizada, pero por las condiciones de trabajo a las que se les obligan a estar en el campo. Son condiciones totalmente desregularizadas, sin contratos, con amenazas de expulsión. Y ahí también hay algo que las fuerzas progresistas deberían todas ellas tener en cuenta sin excepción. Para hacer la siguiente pregunta, quiero moverme, y se lo indico al equipo de producción de una vez, al interrogante que planteamos a nuestra audiencia para que participe en la red Twitter. Lo hicimos de la siguiente manera. Según ACNUR, al término de 2017, 68,5 millones de personas habían migrado forzadamente de sus lugares de origen al término de 2017 a causa de la guerra y de la violencia generalizada. Casi la mitad de la población refugiada está constituida por niños menores de edad. ¿Qué hacer para poner freno a esta crisis? 51%, una clara mayoría, es decir, se decanta por nuestra primera opción, que es no más guerras. 21% cree que se trata de voluntad política, se necesita más voluntad política. 12% hay que poner fin al terrorismo, va un poco ligada a la primera, y 16% la creación de una política real de acogida será la verdadera solución. Quiero preguntarle su opinión y, bueno, la mayoría contesta no más guerras. ¿Cuáles son los orígenes de estas guerras? Bien, las guerras, como sabemos, están en buena medida están exportadas. La industria armamentística tiene gran parte de la responsabilidad de la destrucción, por ejemplo, a la que se han sometido países como Siria o países como Irak o países como Eritrea. Cuando esos países quedan convertidos en un solar, es cuando las condiciones de vida se vuelven imposibles. Ahí sí que eso tiene mucho que ver con lo que decía usted antes, sobre qué negocio está detrás de esa voluntad, de esos movimientos de personas. Esa gente que se mueve porque en sus países no se puede vivir, y en muchísimos casos por razones estrictamente de violencia. En el caso de Siria es tan evidente, no puede serlo más. Ha sido guerras
provocadas por el armamento y rearmamento de las fuerzas contendientes. Negocios que se han hecho con Arabia Saudita, con las monarquías petroleras, ninguno de los países que son productores de armamento renuncian a vender a estos que están suministrando armas a países en los que se violan claramente los derechos humanos. Esto es muy claro, ¿no? Fíjense, también hay más cosas, digamos, como que a veces no ha sido porque se hayan armado a estos países o porque se haya comerciado con armas, sino sencillamente porque aquellos países se han destruido a base de bombardeos. El pastel que se dejó, el desastre que se dejó en Libia después de la intervención occidental, supuestamente se hacía para combatir a un dictador sanguinario. Efectivamente se derrocó al dictador sanguinario, pero hoy ya nadie se atreve a visitar aquel país porque y todo aquel que viene de allí viene horrorizado de lo que ocurre, ¿no? Lo mismo se puede decir de Irak, o lo mismo se puede decir de Siria. Sí, María, en este entramado, en estas líneas que se cruzan, que se entrecruzan, que van y que vienen y que estamos tratando de mirar con detenimiento, pareciera también que hay una cuestión eminentemente política en el sentido de que si hay gobiernos que no son capaces ni siquiera de garantizar estabilidad social y económica a su ciudadanía de origen, menos podrán hacerlo a quienes llegan de otros países, ¿no? Efectivamente. Eso está bastante claro. La intervención occidental sobre estos países donde se gastan las grandes cifras de dinero, los grandes recursos, en lo que se gastan es en fuerzas de destrucción. La parte menor siempre son ayudas o son acuerdos que permitan el desarrollo económico de estos países, que es donde se tendría que poner el foco, ¿no? Con esta pregunta, ¿quién se quiere ir de casa? Nadie se quiere ir del hogar, nos decía nuestro invitado. Le agradezco por este tiempo que nos ha concedido y por todas estas aclaratorias que ha hecho. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de colaborar como siempre con Telesur. Como siempre, nosotros encantados de tenerle. María de Delaz, analista político, académico, investigador, periodista de Público.es. A él le despedimos. Así cerramos de momento nuestro tema. Está siempre en agenda, permanentemente lo estamos abordando, así que solo lo cerramos de momento. Pausa mínima y venimos con mucho más de nuestra agenda abierta. No se separe. Nos vamos de una vez al contacto directo con nuestros corresponsales para informarnos de otras cuestiones que están ocurriendo en el mundo. Honduras ha rechazado a través de su gobierno, a través de su pueblo, esta política migratoria que ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que además está contenida en ese plan que se llama Tolerancia Cero y que no pasa por otra cosa sino separar a niños menores de edad de sus familiares en esa frontera compartida entre México y Estados Unidos. La gran mayoría procede de naciones centroamericanas como Honduras. A continuación, Gilda Silvestrucci nos tiene detalles de esos pronunciamientos. Gilda. Así es, las dificultades que están pasando muchos niños hondureños han sido condenadas este día que se han dado a conocer grabaciones de las peticiones de tanto de los menores como también de algunos padres de familia hondureños. Quiero decirte que no hay una cifra exacta de cuántos niños podrían estar saliendo del país, pero sí hay un reporte oficial de cuántos son retornados en estos primeros 5 meses del presente año. Se habla de más de 3.000 menores retornados de la zona fronteriza y 700 aproximadamente mensualmente. Hoy hay organizaciones o representantes de las mismas que han condenado en particular el trato que se está dando a los pequeños hondureños, pero también la reacción del presidente Juan Orlando Hernández, quien no ha vertido su opinión frente a estas políticas de maltrato que hay para los migrantes hondureños y en especial para la separación de los menores de sus padres. Recordemos que hace varios años Juan Orlando Hernández prometió remediar la situación
de estos pequeños y los padres de familia que decidían irse del país. Sin embargo, lo que ha habido hasta el momento es un incremento de más del 40% del flujo de hondureños que están saliendo del país en relación a las cifras que se reportaron en los primeros 5 meses del año anterior. Hay una condena unánime de la población hondureña a estas medidas, pero también a la poca respuesta o a la nulidad de respuesta del gobierno de la República para lo que está sucediendo con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Entonces, a raíz de esto que nos dices, Gilda, el rechazo viene sobre todo de la población, porque ya nos estás contando, hay silencio gubernamental. Desde El Salvador también se generan pronunciamientos, se lo consultamos a nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. ¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Efectivamente, mucha preocupación ha causado en la población salvadoreña el anuncio de esta nueva política migratoria de los Estados Unidos que separa a la familia migrante salvadoreña. Evidentemente, las organizaciones de derechos humanos que están vinculadas a la migración han detectado que esta separación familiar afectará mayormente a la niñez migrante y el gobierno, por su parte, también ha mostrado esta preocupación ante el anuncio del gobierno de Donald Trump de la política tolerancia cero contra los migrantes, por lo que ha ordenado a la Cancillería salvadoreña enviar un documento oficial en el que se pide vehementemente a las autoridades de los Estados Unidos que cese con esta política en contra de la población migrante. Finalmente, las razones por las cuales la población salvadoreña y la de la región conocida como Triángulo Norte, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador, es la violencia generada por las pandillas y el crimen organizado que obliga a las familias a realizar este éxodo tan peligroso hacia los Estados Unidos. Pero estudios tanto del gobierno como de las organizaciones de derechos humanos afirman que la razón más importante por la que las familias migran a los Estados Unidos es la reunificación familiar. Esta nueva política de los Estados Unidos pone en peligro este deseo de reunificación de la familia salvadoreña. Además, se ha recibido con mucha pena el anuncio de Estados Unidos que se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto pone en evidencia la política de los Estados Unidos ante pueblos como los nuestros que necesitan migrar hacia los Estados Unidos para buscar mejores posibilidades económicas, alejarse de la violencia y reunificarse con la familia. Este es mi reporte, paso con ustedes al estudio. Gracias, Ernesto. Entender el dolor de la gente, comprender las causas, los motivos por los cuales migran, se van de sus países, es importante, sea del lado que sea de la geografía del mundo, y también ver cómo hay indolencia, sobre todo desde el lado gubernamental, porque los pueblos sí que se compenetran con ese dolor, con esa situación humanitaria que están viviendo, compatriotas o no. Vamos ahora a revisar, nos quedamos ahí en Centroamérica, pero para revisar la situación política, económica y social de Nicaragua. El diálogo por la paz y por la estabilidad nuevamente resulta suspendido porque la oposición está estableciendo condicionamientos e imposiciones. Vamos a tener la ampliación con María José Díaz desde el lugar. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Nicaragua. Este lunes, fuentes oficiales informaron que la oposición se levantó y trancó funcionamiento de las 3 mesas de trabajo del diálogo nacional al llegar con posiciones intransigentes para no levantar los tranques generadores de violencia y muerte. Sin embargo, la llamada alianza su participación hasta tanto el gobierno no invite al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz dijeron que están profundamente consternados ante los hechos dolorosos y repugnantes del fin de semana pasado. Nuevamente solicitan a los nicaragüenses a dirimir los conflictos en el diálogo constructivo como única salida a la actual crisis.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz dio a conocer que según las investigaciones desarrolladas hasta la fecha se registran 173 víctimas mortales de los acontecimientos y actos violentos que han afectado al país a partir del 18 de abril. Miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua que forman parte del Diálogo Nacional hicieron un llamado al cese a la violencia, a la búsqueda de la paz, y se manifestaron en contra del odio y los secuestros, torturas, humillaciones y la muerte de nicaragüenses, al igual que representantes de los sindicatos de trabajadores y del sector transporte que forman parte del Diálogo Nacional y conforman la Mesa de Seguridad y Paz. Manifestaron que urge sentarse para darle la estabilidad al pueblo nicaragüense. Gracias, María José. Me voy hacia el sur de nuestra región para conectar con la información que se produce en Brasil. La Corte Suprema de este país absuelve a Gleisi Hoffmann, senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores, la organización política más popular en este momento en el Gigante del Sur, de supuestos cargos de corrupción. Tenemos la ampliación a esta hora con André Vieira. ¿Qué pronunciamiento genera esto? ¿Qué implicaciones tiene esta situación, André? Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Efectivamente, la senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores fue absuelta en una votación que ocurrió este martes en la segunda sala de justicia de la Suprema Corte de Brasil. Gleisi era denunciada por el Ministerio Público por 3 crímenes: lavado de dinero, corrupción, cuando esta sala de justicia ha votado de forma unánime por 5-0 para absolver a la senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores. Y Gleisi también era denunciada por el crimen de Caja 2. En este crimen, en esta votación del crimen de Caja 2, Gleisi fue absuelta por 3-2. Más temprano también el Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann y también diferentes juristas ya habían denunciado que esta denuncia del Ministerio Público era absurda, ya que tiene por base solamente las delaciones premiadas de 3 corruptos que están colaborando con delaciones premiadas junto al Ministerio Público. Asimismo, estas delaciones presentan contradicciones que fueron incluso presentadas ahí por los juristas, por los jueces de esa Suprema Corte, que afirmaron que sí hay contradicciones entre estas delaciones premiadas. Así que esta segunda sala ha absuelto a Gleisi Hoffmann de estos 3 crímenes. Asimismo, también los ojos continúan apuntados para esta sala de justicia, ya que el próximo martes esta misma sala de justicia debe analizar un recurso extraordinario del expresidente Lula da Silva, que pide la anulación de la prisión de Lula, ya que Lula todavía tiene posibilidad de presentar recursos ante la tercera y la cuarta instancia. Así que la defensa de Lula da Silva tendrá uno de sus recursos juzgado justamente el próximo martes, un recurso extraordinario que pide la anulación de la prisión de Lula da Silva. Hay que esperar y hay que estar muy pendiente de esta sala de justicia que ha absuelto Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, y que en la próxima semana justamente analizará este recurso de la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Adelante, compañeros. Gracias, André. Y ahora nos vamos al otro lado del mundo, nos vamos a la República Popular China, que está junto a Corea del Norte hablando de paz, de desnuclearización, de alianzas fortalecidas y renovadas. Líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está cumpliendo una agenda con Xi Jinping, presidente chino. Isaura Díaz, lista para contarnos al respecto. Isaura. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de China, Xi Jinping, se han reunido una vez más y, de acuerdo con los medios oficiales de comunicación norcoreanos, Kim prometió trabajar con funcionarios chinos para asegurar una paz verdadera en este proceso y en el nuevo futuro que se abre en la península coreana. Ambos líderes durante su reunión evaluaron los detalles acerca del encuentro histórico con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido la semana pasada en Singapur, e intercambiaron opiniones acerca de cómo resolver el tema de la desnuclearización. De acuerdo con la agencia central de noticias norcoreana KCNA, Xi Jinping elogió a Kim Jong-un por el resultado positivo de esta cumbre y dijo también que las relaciones bilaterales han entrado en un nuevo nivel de desarrollo luego de la primera visita de Kim Jong-un al gigante asiático en marzo pasado. También Xi Jinping enfatizó que los acuerdos alcanzados entre China y
y Corea del Norte se han ido cumpliendo uno a uno. Recordemos que Beijing es el principal aliado de Pyongyang, no solo desde el punto de vista político, sino también económico, ya que más del 90% del comercio exterior de Corea del Norte es precisamente con China. El gigante asiático en varias ocasiones se ha manifestado a favor de levantar o suavizar las sanciones económicas impuestas contra Corea del Norte si es que Pyongyang continúa con su disposición y su compromiso de la desnuclearización. En 3 ocasiones, Kim Jong-un ha venido al gigante asiático en un lapso de 3 meses. Eso demuestra que ambos gobiernos buscan profundizar la amistad tradicional que une a estos dos pueblos. Te mantenemos al tanto. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias a nuestros 5 corresponsales de esta mañana. De una vez aprovecho el tiempo, me viro y me voy al otro lado del estudio para recibir a Yuli Torres en un pase de balón rápido. Claro que sí. Ya debutaron todas las selecciones, ¿no? Sí, ya pasaron todas hasta el Grupo H, que terminó con la actuación de Colombia y ya que nos ha roto el corazón. Mira lo que dice acá, Colombia se indigestó con su chi japonés. Ay, Dios mío, qué dolor de ese partido, pero bueno, toca seguir. Aún restan 2 jornadas más de esta primera fase, la fase de grupos, y esperemos, bueno, que la tricolor pues pueda resurgir y pueda finalmente pasar que así a los sea. octavos de final. Inshallah. Cuéntanos lo que viene. Claro que sí, empezamos entonces con toda la acción deportiva, contándoles que el balón sigue rodando en Rusia y nuestras selecciones latinoamericanas pues continúan con toda la acción. En la edición de este martes, en el programa De la mano del 10, el astro argentino Diego Armando Maradona habló sobre la derrota que sufrió Colombia ante Japón, 2-1 en su estreno en la Copa del Mundo. Además, el Pelusa hizo un balance sobre otras selecciones latinoamericanas. Víctor Hugo Morales le preguntó al astro argentino cómo la pasó hoy con respecto al encuentro del último equipo sudamericano en estrenarse en el Mundial. La pasé bastante mal porque uno que está trabajando durante todo un año en los rebotes, en crear jugadas a favor o defender bien. Hoy a Colombia lo agarran mano a mano en los primeros 2 minutos del partido y tanto le cuesta llegar a un mundial, a un equipo que regalar una jugada así me da mucha pena. El autor de La mano de Dios resaltó que le sorprendió la ausencia del 10 de Colombia en este importante inicio de la competición. Me sorprendió lo de James, como también me sorprendió lo de Guerrero con Gareca, pero ellos saben bien lo que tienen en manos, saben bien a quién está bien, quién está mal. El periodista uruguayo resaltó que solo ganaron México y Uruguay y junto al argentino mencionaron que mejor se vio Uruguay, destacando que Brasil junto a Argentina le deben mucho a su afición. Nos deben mucho por historia, por categoría, por jugadores, por tener en la cancha el equipo que todos queremos, tanto el de Argentina como el de Brasil. Por otra parte, el Pelusa destacó la participación de Senegal en este inicio de la cita mundialista, que sin dudas sorprendió a más de uno. Pero Senegal me parece que gana con una autoridad muy buena, con una preparación física envidiable. Me hizo acordar mucho a los nigerianos 94. Y en esta oportunidad, Maradona aprovechó para destacar el compromiso de los jugadores en su vida futbolística y el luso Cristiano Ronaldo forma parte de su lista. Conmigo es un placer hablar. La concentración y es el primero en llegar al vestuario, es el último en irse y por sobre todas las cosas se hizo un spa en la casa. Finalmente, el Pelusa mandó saludos a los canales que visualizan el programa De la mano del 10, transmitido por Telesur. Vamos a saludar a Foxum TV de Berlín, en Alemania. Y yo voy a Canal de Tucumán, en Argentina. La Sport Arena de Mozambique. ¿No, es verdad. Saludos para todos. Saludos para todos.
Ya saben, pueden seguir todos los días a las 22 horas de Caracas, de la mano del 10 con Víctor Hugo Morales y por supuesto con Diego Armando Maradona. Seguimos con más noticias mundialistas. En Brasil se encendieron las alarmas por Neymar Jr. La verde amarela, que enfrentará en su próximo compromiso a Costa Rica, está atenta al 10 de su equipo, que presentó molestias en el tobillo. La pentacampeona vivió un momento de angustia tras ver que su máxima estrella manifestó un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Recordemos que Neymar terminó tocado en el encuentro ante Suiza después de recibir 10 de las 16 faltas cometidas en todo el partido, donde Brasil empató 1-1 ante los europeos. Algunos medios informan que Neymar se entrenaría este miércoles para enfrentar al equipo tico el viernes. De todas formas, Coutinho, una de las grandes estrellas también de esta verde amarela, aseguró que lo de Neymar no es un asunto grave, forma parte de este proceso de recuperación. Así vamos cerrando este bloquecito deportivo, mi querida Lucía. Aquí estoy, escuchando atentamente. Hablando de esta verde amarela que tiene ahí las alarmas encendidas. Nos deben mucho, ¿no? Deben todavía. mucho. Tienen mucho para demostrar todavía en la cancha. Vamos a ver, de las 5 selecciones sudamericanas, pues 2 han empatado. Argentina con Brasil y bueno, Colombia y Perú perdieron. La que, digamos así, ha sacado la cara hasta el momento. Uruguay. Uruguay. Bravo, Pablo. Muy bien, Uruguay. Y bravo también por mí. Colombia, Uruguay. Colombia y Uruguay son mis está muy selecciones. bien. Colombia y Uruguay, claro, y el resto de las latinoamericanas, pero principalmente Colombia y Uruguay. Bueno, la quiniela con Colombia se dañó. Sí, todas las quinielas se están cayendo. Los muchachos me lo recordaban hoy. Se nos cayeron las pollas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos compromisos para el día de hoy. Tenemos a Portugal, que se enfrentará a Marruecos. También tenemos a Uruguay, nuestra selección latinoamericana, la que decíamos que estaba sacando la cara por este pedacito del mundo. Se enfrentará a Arabia Saudita y tenemos el compromiso de Irán-España. Un compromiso que llama la atención. ¿Por qué? Porque las mujeres están realizando un movimiento para que sean permitidas en los estadios en Irán. Ah, qué buen dato, qué buen dato. A las 8 de la mañana. mañana, más detalles con Julie Torres y todo el equipo de Deportes Telesur. La despido, pausa mínima y ya venimos con más. Se acercan las elecciones presidenciales en México en medio de la violencia generalizada que deja una marca indeleble en la vida diaria de los ciudadanos de ese país. Esta crisis de violencia incluso afecta a la clase política. Desde octubre de 2017 a la fecha, más de 100 candidatos a puestos de elección popular y funcionarios a nivel municipal han sido asesinados. Los expertos en derechos humanos señalan como responsable de la escalada de violencia a la estrategia de seguridad iniciada en 2006 durante el mandato del expresidente Felipe Calderón. Hoy lo tenemos desplegado en todo el país bajo la premisa de la guerra contra el narcotráfico y eso ha motivado que en todo el país aumenten los abusos militares que con mucha frecuencia quedan impunes. Además de esto, grupos defensores de la libertad de expresión denunciaron que el violento proceso electoral que vive el país ha hecho que los periodistas sean aún más vulnerables a las agresiones y resaltaron que se han registrado 45 casos en los primeros 5 meses del año. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el proceso electoral que se desarrolla en medio de una escalada de violencia y de denuncias del pueblo mexicano que exige medidas al gobierno local. A esta introducción sumo lo que reseña Río 12. Países europeos llaman a México a parar asesinatos de candidatos. La violencia político-electoral que se vive en este país enciende los focos rojos a escala internacional ante la ola imparable de asesinatos de aspirantes a ocupar cargos de elección popular registrados en vísperas de las elecciones, que algunos especialistas consideran las más sangrientas y violentas de la historia reciente de este país. Vamos a tomar esa frase. Los países representados por el bloque económico de la Unión Europea en México y las embajadas de Noruega y Suiza, en este país han hecho pública su preocupación por el nivel de violencia e intimidación que registra este proceso electoral que está en puertas. Nos vamos a El Financiero. Ligi Telles presenta denuncias por amenazas y violencia política de género. Candidata al Senado de la República en Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, presentó ante la delegación estatal del PGR de la Procuraduría General 2 denuncias penales por amenazas y violencia política de género. A través de un comunicado, la abanderada de Morena declaró que la primera denuncia fue interpuesta en contra de una persona de Ciudad Obregón que se ostenta como priista del grupo Red de Jóvenes por México, quien le ha atacado vía Twitter con comentarios como basura de persona y nos encargaremos de que no llegues a ningún puesto. Es decir, hay también una violencia psicológica muy, pero muy grave, intimidación.
e incluso difamación. La jornada finalmente, para ya cerrar este recorrido y pasar al análisis en estos minutos que nos quedan, dice: emite Japón alerta de viaje a México por violencia política. Y de allí una de nuestras opciones en la pregunta. La Embajada de Japón en México emitió una alerta de viaje por la violencia que está viviendo México. La embajada dijo que en las elecciones pasadas hubo confusión en algunas áreas, como incendios provocados en el lugar de votación o ataques a candidatos. La embajada señala también que debido a que sus connacionales que habitan en territorio mexicano podrían verse afectados por este clima tan tenso, así como por actividades de protesta, sugiere recopilar información y actuar con debida precaución. Así lanza la alerta a sus coterráneos que están viviendo en territorio mexicano. Nos vamos de una vez a profundizar junto a la doctora Victoria Unzueta, politóloga y especialista en materia de seguridad, acá de este lado del estudio. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por atendernos. Buenos días, Lucía. A tus órdenes. Es un placer. Bueno, Victoria, primero tratar de entender a qué se debe este fenómeno, cuáles son los orígenes de esta violencia generalizada. ¿Tiene que ver con qué? Porque entiendo que, por ejemplo, en 1994 México ya se enfrentaba a un contexto de violencia muy similar, pero que los orígenes eran otros. ¿Qué está pasando ahora? Sí, bueno, tenemos una combinación, como bien lo señalabas hace rato, de una narcoviolencia con una violencia electoral. Es decir, se combinan ambos factores y lo que tenemos es el resultado de una serie de asesinatos de políticos, de candidatos, de precandidatos que están poniendo en crisis verdaderamente el proceso electoral. Tenemos marcados estados que de tiempo atrás venían con una serie de crisis de seguridad en términos de narcotráfico, como Michoacán, como Tamaulipas, como Guerrero, que en estos momentos está recrudeciendo la violencia electoral, justo porque las bandas de delincuencia organizada lo que pretenden es consolidar su control territorial a través de la imposición o amedrentamiento de autoridades. Es decir, no solo es el asunto de sustituirlos por otros candidatos, sino también el intimidarlos y en algunos casos cooptarlos. Me parece que este es el cóctel que estamos viviendo ahorita. Es una situación muy delicada que, sin embargo, la PGR, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no han podido atender, no han podido resolver, en el que las autoridades encargadas de la seguridad, como la Secretaría de Gobernación, no han podido detener el asunto y más allá de la violencia que se vive, tenemos una incapacidad institucional de respuesta hacia esa propia violencia. ¿Tendrá incidencia esta situación que estás describiendo sobre o en las megaelecciones en puertas? Es decir, ¿la gente manifestará temor de participar y decantarse por una u otra opción, o más bien generará el efecto exactamente contrario y será motor para ir a las urnas a decir o a decantarse por una opción que tenga que ver o que esté comprometida con un no a la violencia y al terror abiertamente? ¿Qué piensa? Bueno, históricamente nosotros hemos tenido un índice de abstencionismo bastante alto, de alrededor del 50 o el 60% de personas que, a pesar de que están dentro de las listas nominales, no asisten a las urnas. Sin embargo, el clima de violencia sí tiene una situación de intimidación hacia el propio ejercicio del voto, porque, como tú decías, en elecciones anteriores se han presentado incluso agresiones dentro de las propias casillas electorales, y en este sentido la gente que se desenvuelve dentro de la propia elección también se encuentra en riesgo. No solo hemos visto, por ejemplo, políticos y periodistas, hemos también visto cómo han asesinado a las propias representantes del Instituto Nacional Electoral que se encontraban desarrollando sus actividades como parte del proceso electoral. Entonces, me parece que sí existe un alto riesgo de que este factor de violencia incida dentro de la participación electoral. Hay una opción que plantea el cambio
la representa Andrés Manuel López Obrador, que está creciendo, que está acortando la brecha, que está además en primer lugar en intención de voto según los sondeos de opinión pública, que cada vez tiene más acogida. Le pregunto si es que esas mafias, si es que quienes promueven esa violencia y al mismo tiempo la permiten, van a conseguir el triunfo, un eventual triunfo de AMLO. Bueno, me parece que dentro del panorama político electoral en México, todavía la incidencia de la delincuencia organizada no se encuentra a niveles tan altos como para impedir la elección de uno u otro candidato a nivel presidencial. La incidencia todavía es en los niveles electorales estatales y en los niveles electorales municipales. Me preocuparía demasiado que fuera esto cierto. Sin embargo, el problema de la violencia, de la incidencia de la violencia dentro del proceso electoral, la inhibición del voto, sí puede ser un factor que pueda debilitar la legitimidad de los candidatos del que fuera electo, sobre todo porque en México no contamos con una segunda vuelta. Entonces, quien sea electo el día 1 de julio será electo y indefectiblemente a partir de la evaluación del proceso electoral. Esta es un factor que tenemos que tomar en consideración porque la legitimidad que puede tener el candidato que salga electo se debilita mucho frente a los índices de abstencionismo y frente a la violencia que se vive. Interesante esto que nos explicas, Victoria. Quiero compartir contigo cómo está respondiendo nuestra audiencia hasta este minuto al interrogante que hemos planteado. México, a causa de una violencia político-electoral generalizada, ya suman al menos 115 actores políticos asesinados desde octubre de 2017, cuando comenzó todo el periodo de pre-campaña. ¿Sobre qué aspecto en particular repercutirá este contexto? 70%, mayoría evidente, clara, cree que sobre la participación ciudadana, ¿no? Lo ponemos así general, aumentará o disminuirá, no especificamos, pero sí cree que sobre la participación ciudadana tendrá efectos. 6% cree que legislación, 17% cree que incidirá sobre la oferta electoral de los candidatos y 7% cree que sobre la economía y turismo. Bueno, así responde nuestra gente. Victoria, te dejo unos segundos para un comentario, ya para despedir. Sí, bueno, es evidente que en todos estos aspectos va a tener incidencia la violencia política. Es evidente también que deberá incidir en la agenda de quién o quiénes, de quien salga electo como presidente de la República y de quienes vayan a ocupar los puestos del Congreso. Yo lo único que invitaría es a que los 89 millones de mexicanos nos expresemos de una u otra manera para que la legitimidad que tenga la próxima autoridad presidencial sea la máxima y podamos contar con autoridades que puedan ejercer a cabalidad sus facultades. Gracias, Victoria, por este tiempo. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta una nueva conexión. Allí teníamos a Victoria Unzueta, politóloga especialista en materia de seguridad, y ya me voy disponiendo para darle el pase de balón, te lo digo así, en modo mundialista. Giovanni Noguet, para más información. Fue un placer estar contigo a esta hora y estaba pues como preparándome un poco también con el tema de México. Te veo muy interesada sobre eso y creo que también tendré que estudiar un poquito sobre el tema mucho. Porque es una sola vuelta, es decir, lo que pase ese día es definitivo. La decisión está allí. Es determinante. Exactamente. Bueno, te dejo para otras noticias. Pues vamos con ellas a esta hora. Tenemos titulares, amigos televidentes. Buena jornada, Luz. Buena jornada, amigos. Comenzamos.